Durante 2000 años, el mundo ha repetido una historia sin vacilar. Una historia donde Judas se erige solo en la historia. No honrado, no comprendido, sino condenado. El traidor, la caída de Cristo. Pero lo que te han contado y lo que realmente sucedió son mundos aparte. ¿Y si la narrativa que heredaste fuera la superficie, no la esencia? ¿Y si la traición no fuera una tontería, sino una iniciación? Porque el verdadero evangelio de Judas, no el que heredamos, sino el enterrado en silencio, revela lo que realmente ocurrió antes de que Cristo recibiera su herencia. Para la crucifixión, el evangelio no susurra. Se ríe de la certeza, destroza las suposiciones y reescribe todo lo que creías sobre Jesús y quienes lo acompañaban. Porque en este antiguo texto, Jesús hace algo impactante. Se ríe de la devoción de los discípulos, no por crueldad, sino con la risa de quien ve más allá de la ilusión. Un humor cósmico dirigido a quienes adoran al demiurgo sin saberlo, aún ciegos a la verdadera fuente. Y solo un discípulo se atreve a dar un paso al frente. Solo uno le devuelve la mirada sin miedo. Ni Pedro ni Juan, sino Judas. La mayor paradoja de la historia cristiana es esta. El tildado de traidor quizá fuera el único que estaba verdaderamente despierto. En este video, descubrirás por qué Jesús llama a Judas aparte de los demás. ¿Por qué le revela secretos ocultos al mundo? ¿Por qué no lo llama traidor sino el 13º Damón? No un demonio, sino un intermediario divino, un ser que se mueve entre la luz y la carne. También descubriremos por qué los gnósticos creen que Judas no fue el traidor, sino un elegido encargado de entregar el cuerpo para que el verdadero Cristo pudiera ascender. Un acto que el mundo llamó traición, pero que en realidad fue un despertar. Este no es solo otro relato de lo que sucedió antes de la crucifixión. Es la revelación de una verdad enterrada, silenciada y ocultada durante generaciones. Porque lo que estás a punto de escuchar no solo revoluciona la historia oficial de Judas, cambia la historia de Cristo, de la salvación y de tu lugar en ella. Para comprender verdaderamente por qué este evangelio es tan peligroso, por qué fue enterrado, suprimido y casi borrado, hay que retroceder a los primeros siglos del cristianismo, a una época anterior a la unicidad de la Iglesia, antes de que la doctrina fuera fija, antes de que la creencia se convirtiera en ley. El mundo del siglo II no estaba unificado. Fue una tormenta de interpretaciones contradictorias, no un solo cristianismo, sino muchos. Comunidades dispersas por Egipto, Siria, Roma y Asia Menor, cada una con un retrato diferente de Jesús. Algunos adoraban al hacedor de milagros, otros honraban al Señor resucitado. Pero había otro grupo más pequeño y discreto, un linaje de místicos llamados gnósticos, que no solo creían saber. Para ellos, la salvación no se encontraba en la obediencia, ni en los rituales, ni en la adoración a un Dios externo, sino en la nous, el despertar interior directo, el recuerdo del verdadero origen de la conciencia. Y aquí radica la primera fractura entre el Islam y la Iglesia. Los gnósticos enseñaban que el Dios del mundo físico, el Dios del Antiguo Testamento, no era la verdadera fuente. A este Dios lo llamaban demiurgo, gobernante de la materia, creador de la forma, arquitecto de un velo cósmico que ata las almas a la ignorancia. El verdadero Dios, la fuente, existía más allá de este mundo, más allá de la carne, más allá del tiempo, en el reino de luz pura conocido como el pleoma. Y según el Evangelio de Judas, Jesús no provenía del demiurgo, sino de Barbello, el seno eterno de la creación, la primera emanación del Padre oculto. Esta revelación por sí sola destrozaría la ortodoxia, pero la segunda revelación es aún más radical. No todas las almas tienen la misma capacidad de despertar. En la cosmología gnóstica, la humanidad se divide en 3 tipos: almas helicoidales, que nacen de la materia y no pueden alcanzar la noción, y almas psíquicas, no psíquicas como en la adivinación, sino centradas en el alma. Se interponen entre la materia y el espíritu. Pueden despertar, pero solo mediante la revelación. Y almas pneumáticas, nacidas del espíritu, para quienes la gnosis es natural e inevitable. Y aquí es donde Judas se convierte en algo más que un nombre. Se convierte en un símbolo. La mayoría de los discípulos del Evangelio de Judas son psíquicos, capaces de devoción, pero ciegos a la gnosis, aferrados al ritual, adorando al demiurgo sin saberlo.
Solo Judas percibe el origen del verdadero Cristo. Solo Judas ve a Barbello, el vientre divino de luz del que emana Cristo, el primer pensamiento más allá del Dios material. Solo Judas se mantiene firme y proclama la verdad que otros temen, no porque sea mejor, sino porque es capaz. Este evangelio no fue escrito para las masas, fue escrito para la generación inquebrantable, los elegidos seitianos, los pocos capaces de soportar el conocimiento prohibido, buscadores como tú. Y cuando líderes protoortodoxos como Ireneo descubrieron este texto, reconocieron la amenaza al instante. No una doctrina diferente, sino un Jesús completamente diferente. Un Jesús que ríe, que enseña con acertijos, que selecciona a un solo discípulo para la única tarea que ningún otro podría asumir. Un Jesús cuya misión no era sufrir, sino liberarse del cuerpo. Este es el Jesús que ni Roma ni la Iglesia pudieron contener ni usar para controlar. Por ello, el Evangelio de Judas fue condenado por la Iglesia ya en el año 180 v. Cristo, etiquetado como herejía, sellado y olvidado, durante casi 2 milenios, desapareció hasta su redescubrimiento en Egipto alrededor de la década de 1970 y su publicación final en 2006. Ahora, tenemos en nuestras manos el texto, una vez enterrado, silenciado y casi borrado de la memoria. No es un mito, ni un manuscrito, ni un rumor, sino una voz resucitada. Porque enterrar una semilla no la mata. Espera, cobra fuerza en la oscuridad, se arraiga más profundamente, y cuando llega el momento emerge. Ese momento es ahora. Ahora entramos en el corazón del texto, el momento en que la historia se fractura, y Judas emerge de la sombra malvada en la que el mundo lo colocó. El Evangelio de Judas comienza con una escena casi impensable en el cristianismo posterior. Jesús se ríe de los discípulos, no con burla ni con crueldad, sino con la diversión amable y cómplice de quien observa a unos niños adorar a un Dios de barro. Celebran la Eucaristía, el pan y el vino, creyendo honrar al Padre. Pero Jesús ve lo que ellos no pueden ver. No me río de ustedes, les dice. Hagan esto para que su Dios sea alabado. Su Dios, no el suyo. Una frase que habría sacudido los cimientos de cualquier iglesia si hubiera sobrevivido intacta. Porque según este Evangelio, Jesús no es el Hijo del Dios que creó el mundo, sino de la fuente que lo trasciende, más allá de la ley, más allá de la forma, más allá de la muerte. Los discípulos miran confundidos. Ninguno comprende. Nadie se atreve a preguntar qué quiere decir, excepto uno. Judá avanza intrépido, iluminado, y dice lo que ningún otro discípulo puede soportar decir. Sé quién eres. Eres del reino inmortal de Barbello. Con esa frase todo el Evangelio se enciende. Este no es el Jesús del imperio ni de la iglesia. Es la emanación del primer pensamiento. La luz anterior a la creación. La voz nacida del seno del infinito. En ese momento Judas lo ve. Lo ve realmente no como un hombre, ni como un profeta, sino como un ser que viste de carne y hueso. Y Jesús a su vez lo reconoce. Este es el momento de la iniciación. Jesús le dice a Judas, serás maldecido por otros. Sufrirás mucho, pero los gobernarás. No es una reprensión ni un rechazo, sino una profecía. Judas es elegido no para la gloria en este mundo, sino para el peso de la historia. Jesús entonces lo separa de los demás, no para elevarlo a la comodidad, sino para confiarle lo que nadie más podía llevar. Porque los 11 siguen al Dios de este mundo, adoran la forma, conducen a la multitud al altar del demiurgo, transmitiendo el ritual de sacerdote a obispo para ministrar a generaciones aún no nacidas. Pero Judas es diferente. No es un dios ni está ligado a la materia. No es pneumático como los elegidos setianos más elevados. Él se encuentra en medio, psíquico, perceptivo, capaz de despertar, capaz de comprender, capaz de actuar. Y así, Jesús le revela los misterios del reino, no para salvarlo del dolor, sino para prepararlo para él. Judas recibe visiones, sueños de su propia lapidación, de una casa llena de seres radiantes. El mismo Pleoma anhela entrar, pero Jesús se lo niega. No todos pueden cruzar, no todos nacen de la raza inquebrantable. Y sin embargo Judas desempeñará el papel más crucial. Los demás se aferran a la forma física de Jesús, pero a Judas se le pide que la libere. Sacrificarás al hombre que me viste, declara Jesús.
No traición, sino liberación. No traición, sino iniciación. La misión de Jesús no es permanecer en la carne, sino trascenderla. Escapar de la arquitectura de los arcontes, ascender más allá de los cielos y reabrir el camino para quienes recuerdan. Y solo Judas puede girar la llave. Este momento lo cambia todo. La crucifixión deja de ser una tragedia para convertirse en un paso. Deja de ser una derrota para convertirse en una ascensión. Deja de ser una traición para convertirse en un deber sagrado. La historia recuerda a Judas como un villano, pero el Evangelio de Judas lo recuerda como necesario. Porque comprender por qué no se permitió que este texto sobreviviera es ver que un Cristo liberado no tiene jaula y un Judas despertado no tiene pecado. Si el Evangelio de Judas terminara ahí, ya reescribiría la historia. Pero profundiza aún más en el tema. Es tan teológicamente explosivo que incluso algunos gnósticos lo temían, porque una vez iniciado Judas, Jesús revela la estructura misma del cosmos. Les dice a sus discípulos que cada uno de ellos tiene una estrella que lo gobierna, una brillante metáfora de los arcontes, gobernadores cósmicos que atan las almas a ciclos de ignorancia y renacimiento. Al oír esto, los discípulos le suplican a Jesús que los salve, pero él responde: un panadero no puede alimentar a toda la creación bajo el cielo. Una frase críptica, pero devastadora. Implica que la salvación no es universal. No todos pueden despertar. La semilla no puede brotar de la piedra. Los gnósticos creían que la humanidad no era de una sola especie, sino de tres. Los líricos, nacidos de la materia, ciegos al espíritu y atados a la carne. Los psíquicos, nacidos del alma, capaces de despertar si la revelación les alcanza. Y los pneumáticos, nacidos del espíritu, hijos del barbellólanos es su herencia. Los satánicos que preservaron este evangelio se autodenominaron la raza inamovible, el linaje inquebrantable del espíritu. Jesús habla de una raza contaminada, una roca estéril donde nada puede crecer. Y el lector comprende la implicación. Judas puede estar despierto, pero no es Satán. Es psíquico, capaz de visión, pero privado del ascenso final. Y aquí, el evangelio se vuelve casi insoportablemente humano. Judas le cuenta a Jesús un sueño. Los otros discípulos lo apedrean y ve una casa radiante llena de almas elegidas en la que anhela entrar. Pero Jesús se lo niega con amabilidad. Ningún mortal puede entrar en esa casa. Solo la generación inquebrantable, solo aquellos nacidos del Espíritu, los neumáticos, pueden cruzar. Se puede sentir la fractura. Judas ve la luz, pero no puede vivir en ella. Despierta, pero no puede permanecer despierto. Es elegido, pero se le niega el trono. Esta es la tragedia envuelta en la exaltación. Entonces Jesús le da a Judas un nombre que la Iglesia intentaría borrar: el 13º Damón. No demonio en el sentido del mal, sino diamante, espíritu, intermediario, guía, alguien que se mueve entre reinos. Serás el 13º. Jesús dice: serás maldecido, pero los gobernarás. ¿Qué clase de destino es este? Judas soportará el desprecio de las naciones, el odio de siglos, el peso de la traición grabada a fuego en la historia, pero en el reino superior a los arcontes, en el 13º eón, es exaltado. Este texto revela otra herejía, el docatismo, que Jesús no sufrió verdaderamente en la cruz, que su cuerpo no era carne, sino una vestidura de ilusión, un recipiente que le pidió a Judas que abriera. Ahí, Judas se le instruye a entregar el cuerpo para sacrificar la cáscara, mientras el verdadero Cristo asciende intacto. No se trata de ejecución ni derrota, sino de trascendencia. Es fácil entender por qué la Iglesia hizo todo lo posible por enterrar este texto. Un Cristo incontrolable es una amenaza. Un discípulo que actúa con la sanción divina es un peligro. Un evangelio donde la traición es la máxima obediencia es intolerable. Ireneo, el martillo de la herejía, atacó directamente este evangelio en el año 180 d.C., no porque lo malinterpretara, sino porque lo comprendió demasiado bien. Fue una rebelión espiritual, una espada setiana dirigida contra la ortodoxia emergente, una declaración de que sacerdotes y obispos extravían a multitudes ante el altar. En este evangelio, Judas se convierte en un espejo. El mundo ve a un villano, pero el que ha despertado ve al iniciado. El mundo ve traición, pero el gnóstico vio obediencia a la voluntad oculta. Y ahora debes preguntarte,
¿Qué visión ves? Porque tu respuesta no revela el Evangelio, sino tu alma. El Evangelio prohibido de Judas contenía palabras que solo unos pocos estaban destinados a ver o comprender, porque conocer algo no es lo mismo que ser transformado por ello. El conocimiento es una chispa. El despertar comienza cuando toca tu vida, porque conocer la verdad sobre Judas no se trata realmente de él, ni siquiera de Jesús. Se trata de lo que revela en ti, no como historia ni como doctrina, sino como un espejo interior. Judas es más que un nombre en las Escrituras. Él es quien ve lo que otros no pueden ver, quien sigue una verdad incluso cuando el mundo la condena, quien acepta un destino que nadie más está dispuesto a soportar. Quizás ya conoces esa sensación, un momento en el que tu comprensión ya no encaja con la narrativa que te rodea, un momento en el que sientes algo más profundo, algo que nadie más podría reconocer. Tal vez una silenciosa certeza en tu interior ha comenzado a despertar. No es fuerte ni dramático, sino una sutil atracción hacia algo real, algo para lo que aún no has encontrado el lenguaje. Deja que ese hilo te atraviese. ¿Dónde te resistes a ser visto por quien realmente eres? ¿Dónde has suavizado tu verdad para no ser visto aparte? ¿Dónde te impulsa tu alma hacia un camino que otros tal vez nunca comprendan? No todas las preguntas necesitan respuesta. No todo conocimiento requiere permiso. El despertar suele ser silencioso, solitario, incomprendido. Te exige crecer más allá de la versión de ti mismo, creada para su aprobación. Te exige observar dónde tu vida parece guionizada, dónde el ritual ha reemplazado a la conciencia, dónde el hábito ha reemplazado a la presencia, dónde la mente se mueve pero el alma está ausente. Judá asumió un rol que le costó todo a los ojos del mundo, pero que lo llenó todo a los ojos del Espíritu. Tu camino no será un reflejo del suyo, pero su esencia puede resultar familiar. Un desprendimiento, una visión, un recuerdo. Puede que sientas que tus viejas creencias se aflojan. Puede que sientas un alejamiento de lo que antes te parecía seguro. Puede que sientas surgir una nueva honestidad, no para revelarte, sino para despertar. Siéntate con él y deja que se abra sin forzarlo. Algunas puertas solo se abren cuando te quedas lo suficientemente quieto como para acercarte a ellas. Deja que este evangelio te refleje en ti mismo, no para justificar a Judas, sino para reconocer ese lugar dentro de ti que anhela ver con claridad, incluso si la claridad te separa de la multitud. Despertar no se trata de tener razón, se trata de ser sincero, y la verdad rara vez llega con aplausos. Estás aquí porque algo en ti lo reconoce. Un recuerdo, una conmoción, una chispa. Deja que se profundice, deja que se amplíe y que se convierta en lo que ha estado esperando ser. Si esto resuena y algo en ti quiere ir más allá, pasar del conocimiento al recuerdo. Mi libro electrónico gratuito, Escapando de la ilusión, una guía agnóstica para dominar la realidad, continúa este camino con métodos prácticos para el despertar interior. Puedes descargarlo gratis. El enlace está en la descripción. Empezamos con una pregunta. ¿Y si la traición no fuera una tontería, sino una iniciación? Un evangelio donde Cristo se ríe del ritual, donde los discípulos, sin saberlo, alaban al demiurgo, donde solo Judas percibe a Barbello y es elegido para hacer lo que nadie más podría. No un villano ni un traidor, sino el 13º Daemon, exaltado en espíritu, maldecido en la historia, guardián de la puerta, que condujo a Cristo más allá de los arcontes. El Evangelio de Judas no te pide que lo adores, te pide que lo comprendas, que reconsideres la narrativa transmitida durante siglos y que veas la posibilidad oculta tras la acusación. Te pide que mires el mundo y a ti mismo de otra manera, reconocer que el despertar puede no parecer santidad, que la verdad puede sentirse como un exilio, que el camino del iniciado no siempre es elogiado, pero siempre es visto por quien importa. Quizás sentiste esa tensión en tu propia vida, la tensión entre la pertenencia y el conocimiento, entre la comodidad y la verdad, entre la obediencia y el despertar. Si es así, Judas no es solo una figura histórica, es un espejo, un recordatorio de que a veces el alma elegida para abrir la puerta es también la que el mundo se niega a perdonar por hacerlo. No necesitas decidir qué crees hoy, simplemente aferra la pregunta. Deja que te mueva. Deja que perturbe tus lugares cómodos.
Porque una vez que una verdad como esta entra en tu conciencia, no se marcha en silencio. Si esta enseñanza despertó algo en ti, una chispa, un recuerdo, una fractura en la vieja narrativa, házmelo saber en los comentarios. Y si estás listo para ir más allá, para adentrarte en los libros ocultos, los evangelios prohibidos, las capas que subyacen a las escrituras, dale a me gusta a este video y suscríbete, donde cada semana descubriremos un nuevo fragmento de lo invisible, porque este no es el final, este es el umbral, y la siguiente puerta espera a quienes puedan verla.